Bien, cuando se planteó la cuestión esta de trabajar sexualidades en la obra de Lacan en el seminario, ya habíamos integrado un cartel con algunos colegas de la escuela, que bueno, hoy están Ana y Lucía, con quien compartimos el trabajo de cartel, y bueno, era un tema que ya nos venía convocando, ya nos venía interesando producir acerca de ese tema. Sin embargo, de la sexualidad hay mucho para decir, digamos, por la expansión, vamos a decir, que tiene la sexualidad en nuestro tiempo, en la actualidad. Sin embargo, yo por mi parte decidí ir a algo más clásico, que es la neurosis obsesiva. Así que ese es el tema sobre el que voy a trabajar, ¿no? Específicamente lo que me interesaba, trabajar dentro de la neurosis obsesiva es cómo habla el neurótico obsesivo acerca de la mujer. ¿Cuál es el discurso que un neurótico obsesivo sostiene acerca de la mujer, de una mujer, que es justamente una de las cosas que voy a tratar de deslindar, de trabajar? Al inicio del texto voy a hacer algunas articulaciones teóricas y después en la segunda mitad voy a trabajar un caso tomado a partir de una novela que se llama La mujer justa, una novela de Sándor Márai. Voy a tomar el testimonio de Peter, que es uno de los 3 testimonios que componen el libro. Hay también una cuestión entre la posición masculina y la neurosis obsesiva que es parte también de este trabajo. La posición masculina, de acuerdo a las fórmulas de la sexuación, supone una relación al goce fálico y al objeto A que la especifica. En este sentido, pienso que de alguna forma la neurosis obsesiva es un obstáculo para acceder a la castración que implica la posición masculina, en tanto que la posición masculina se define causada por el deseo, efecto del objeto A, que en la neurosis obsesiva no es posible por quedar entrampado entre el ser y el tener vacilando. Sin embargo, antes de entrar en el tema de la neurosis obsesiva, quería proponer una ocurrencia, digamos, que surgió del trabajo de Cartel, acerca de cuáles son los cambios que se producen en el discurso del neurótico obsesivo acerca de una mujer en un análisis, ¿sí? Entonces, discutiendo en el Cartel acerca de ese tema, estábamos leyendo la clase 7 del seminario 20, surgió, digamos, un enunciado que dice... Bien, el enunciado es el siguiente. En un análisis, el recorrido que produce un obsesivo es el pasaje de la mujer a una mujer. No estoy seguro de la validez de este enunciado, tal vez sea necesario continuar trabajando un tiempo en él, pero quería mencionarlo. Ese pasaje implica un reordenamiento de los goces para el sujeto hombre. Un comentario más en relación a este enunciado, hablando con Celia, cuando le comenté esa frase, ella lo que me dijo fue de un otro al otro, ¿no? De un otro con mayúscula al otro con minúscula. Y creo que ahí hay una pista, no porque sean el mismo movimiento, eso de la mujer a una mujer y de un otro al otro, no creo que sean exactamente iguales, pero me parece que el pasaje de un otro con mayúscula al otro con minúscula es también la posibilidad de vincularse con una mujer. En el discurso cotidiano de los hombres, que hacen conjunto como consecuencia de su inscripción en el goce fálico, se escucha una frase más o menos común y repetida: las mujeres son, y ahí vienen las derivas imaginarias de goces insaciables atribuidas a las mujeres, ¿no? El uso de la expresión las mujeres
supone la existencia de la mujer como la excluida de la serie, la que sería la verdadera, la que podría dar un gozo infinito, la que sabe del sexo o del cuidado. Esa la mujer que en el fantasma de un hombre existe como la que podría ahorrarle la existencia de la castración. Una mujer, si se cuenta de a una y no en serie, recuerda la castración para un hombre si en ella ubica la causa de su deseo. Octavio Carrasco, en su texto Fragmentos clínicos del goce incestuoso o las trampas del deseo contrariado, que se encuentra en el libro Goces, escribe: drama del ser al tener el falo, que se ve confrontado con la otra parte de la historia erótica de un hombre. La constatación de que la mujer, sin tenerlo, es el falo, es el signo y significante del deseo masculino. Toda ella, en su ser, anatómicamente carente de órgano fálico, se presenta investida como el falo mismo para el hombre. Esa determinación es lo que espanta y rechaza el príncipe de Dinamarca. Sí, es el texto de Octavio, en uno de sus fragmentos trabaja el caso de Hamlet. Bien, hasta ahí la cita. Entonces, una mujer recuerda su condición deseante, lo que no es tan sencillo de asumir en ese lado del sexo cuando se trata de una neurosis obsesiva, porque, como aparece dicho, implica el drama del ser al tener. La búsqueda del ser implica la completud. Ser implica siempre y todo para el otro. Punto de fijación fantasmática a través de los distintos objetos a los cuales el sujeto se identifica y sueña con un mundo a sus pies del cual sería un superhéroe. La pérdida del ser, de ser el falo, es también el duelo por el lugar del hijo. Es el lugar del soy que marcaba Celia en la reunión pasada, de los significantes con los que un sujeto ocupó el lugar del ser para el otro. Que pienso no implica necesariamente una connotación positiva. Significantes en el inconsciente hay varios, y el sujeto puede quedar identificado a ser el mejor o a ser una mierda, sin que eso le impida que vaya a ese lugar de acuerdo a su fantasma en el encuentro con el otro sexo. Una mujer es la puesta en cuestión para un hombre de cuán lejos o cerca está de los ideales. Por un lado, en cuanto a los brillos fálicos con los que recubre su castración, y por otro, de los mandatos superyoicos, del deber ser del hombre. Es decir, que implica el encuentro con el padre, por un lado en su carácter de desafío, de tener que ser mejor que otro para gustarle a esa mujer, la competencia, y al mismo tiempo en esa competencia se sostiene la existencia de ese que hace excepción a la función fálica, como desafío al padre y como posibilidad de su muerte en lo imaginario, como lucha eternizada en el inconsciente. Creo que uno de los dramas que atraviesa el neurótico obsesivo en sus relaciones amorosas es culpar a su mujer por la castración. Y en esa culpa confluyen el superyo, la pérdida del ser en el deseo del otro y el desafío al padre como sometimiento a un padre gozador, el que, justamente como decía recién, hace excepción a la castración. Es conocida la frase de Lacan en la que afirma que no hay relación sexual, que no hay proporción en el goce entre los sexos. Sin embargo, el sujeto intenta dar una respuesta a su goce y al del otro sexo. Elabora un saber en eso que no se puede enseñar, pero con alguna práctica se puede aprender. Y en el acto sexual, el goce de un hombre está en relación al goce de una mujer, a la posibilidad de hacerla gozar. Eso lo aumenta, lo multiplica. Y se encuentran varias satisfacciones en el acto sexual. Por esto me preguntaba a qué refiere esa afirmación que tantas veces hemos repetido. No hay posibilidad de armonía en la relación entre el hombre y la mujer. No están hechos el uno para el otro. No hay mujer justa ni hombre justo con el cual unirse para siempre. El objeto de goce que se es para el otro en el acto sexual que no hay, siempre en algunos puntos es inaprehensible. La fantasmática en sus imaginarios lo excede. Cuando Lacan habla de la no relación sexual en el seminario 20, nombra la imposibilidad de hacer uno con el otro. Los dos escritos con mayúscula, ¿no? El uno y el otro. En diferentes pasajes de su obra, Lacan hace referencia a que la mujer no existe y que esa la mujer que no existe es otro para el hombre, otro sexo. Es
Esa escritura del otro con mayúscula en Lacan refiere a la alteridad radical del sujeto. El otro, como tesoro de los significantes, o la fórmula del deseo del otro, refieren de una forma u otra a la cuestión de la alteridad radical para el sujeto, aquello que nunca podrá ser apropiado totalmente, apropiado de hacer propio y de conveniente, siempre dejará un rastro de extranjeridad. La apropiación del lenguaje y el sexo para el sujeto siempre es sobre un fondo de una imposibilidad de apropiación completa, de dominio o goce en una completud. El lenguaje que le viene del otro, que tendrá que poder reprimir para poder decir algo, y el sexo que le viene del cuerpo, que tendrá que poder anudar a un significante para poder hacer algo también. El psicoanálisis trata del encuentro de ambos, de cómo el lenguaje se vuelve sexuado y de cómo el sexo se vuelve lenguajero. Sin asimilar lenguaje o registro simbólico al significante, este último, el significante, es determinante en la posición sexuada del sujeto, así como en sus posibilidades de arreglárselas con el empuje pulsional, de tramitar la pulsión y encontrar algunos arreglos del goce. Claro que el significante no cumple solamente la función de posibilitar tramitar el goce, se convierte en sí mismo en causa del goce. Es así que lengua y sexo ambos comparten esa posición de extranjeridad para el sujeto sobre la cual podrá tejer un lugar. Ambos resultan del orden de lo traumático. Lo que vuelve traumático al sexo es los significados que transmiten, portan los significantes que lo dicen y le permiten al sujeto separarse, salir de la alienación al deseo del otro. Por esto, esa costura entre sexualidad y significante. En el seminario 20, Lacan plantea en diferentes clases que es a través del objeto A que el hombre se propone alcanzar ese otro. A través del objeto puede tener algo del otro, con mayúscula, ¿no? En la clase Una carta de Almor habla de las fórmulas de la sexuación y del lado hombre ubica al sujeto barrado en relación al objeto A, causa del deseo. Por un lado está el significante como rasgo unario, el S1, y por otro el objeto A. A ambos, al S1 y al objeto A, en el seminario 20 lo llama los complementos del ser. Entonces, en el seminario 20 dice, y lo cito: solo por el intermedio de ser la causa de su deseo, le es dado alcanzar a su pareja sexual, que es el otro. Hasta ahí va la cita. No hay posibilidad de acceso al otro sexo, pero sí al objeto como causa del deseo y sus posibilidades de goce parcial, el plus de gozar. El amor cree en la relación sexual, en un intento de olvidar la castración. El amor promete y se sostiene en la ilusión que va a ser para siempre. Hay cientos de telenovelas que repiten una y otra vez la misma ficción, el mismo drama, el desencuentro amoroso que podría privar a los participantes del enredo del verdadero amor. Afirmación loca la del amor verdadero. ¿Cómo habrán llegado la verdad y el amor a unirse? Y la cuestión del amor verdadero me lleva a un fragmento de la clase 4 del seminario 22, en el que Lacan se pregunta qué es una mujer. Dice: ¿qué es una mujer? Es un síntoma. Hacerla síntoma a esta una mujer es de todos modos situarla en esta articulación, en el punto en que el goce fálico como tal es también su asunto. Lo que hay de sorprendente en el síntoma, en ese algo que, como ahí se besuquea con el inconsciente, es que uno allí cree. Hay tan poco de relación sexual que una mujer en la vida del hombre es algo en lo cual él cree. Y más adelante, en esa misma clase, dice de forma explícita lo que comparte una mujer y un síntoma. Dice que cuando un sujeto pide análisis es porque cree que allí el síntoma dice algo y lo que se trata es de descifrarlo. Si se termina el enigma, se termina el amor.
Poder creer que hay una que sería la mujer conduce a la locura. Siempre me resultó enigmática esa afirmación de Lacan de una mujer como síntoma. Por esto me puse a pensar en lo que caracteriza al síntoma. ¿Qué es lo que lo define? Que podría dar algunas pistas acerca del uso de esa metáfora. Tengamos en cuenta que esa afirmación la realiza en el seminario RCI, donde escribe el síntoma como una inmixción de lo simbólico en lo real, al lado del goce fálico, y con el falo como tal en una posición de existencia a ambos registros. Uno de los alcances de la metáfora es el que mencionaba más arriba, el decir y el descifrado. Ahora, un decir y un descifrado sobre lo fallido de la relación sexual en lo que se espera del goce fálico. El síntoma metaforiza lo que no anda, lo fallido del goce, y a partir del síntoma algo comienza a decirse. Agregaría algo más a esa metáfora para entender su alcance. Formación de compromiso. El síntoma le recuerda a un sujeto su castración, pero al mismo tiempo aminora la presencia de la angustia que por fuera del síntoma quedaría desanudada. Tal vez una mujer cumpla esa función para un hombre. Tal vez en ese sentido, esa una mujer haga objeción a la mujer, como síntoma metaforice aquello que no anda, lo haga soportable. Cuando Lacan habla de la mujer en esa clase, hace referencia a Ondina, que es una naia de linfas que vivían en las fuentes y que enloquecían a aquel que las veía. Bien, estas menciones entonces que hice hasta ahora de lo teórico, las voy a articular al discurso de un obsesivo que encontré en un libro que había leído hace un tiempo, La mujer justa, de Sándor Márai. De los 3 testimonios que aparecen en el libro, voy a tomar el de Peter y su discurso obsesivo y burgués del amor. Peter se encuentra con un amigo en un café de Budapest. Un amigo que no ve desde su juventud y a quien, en una noche, desde la soledad de su vida en el presente, le cuenta acerca de sus desventuras amorosas. Habla de la pérdida del amor, cuando ha sufrido la pérdida de 2 mujeres que marcaron su vida. La que él mismo define como la justa y la otra, la de la pasión, que fue criada en la casa de sus padres y de quien se enamora. Con su relato busca encontrar la verdad de aquello que vivió. Le dice a su amigo que en lo que le queda de su vida se va a entregar a la pasión por la verdad. Y desde esa pasión por la verdad hará un elogio de la soledad que aun cuando presume, busca dejar por fuera toda vanidad, entiendo que termina siendo un discurso poblado de una vanidad en la que se refugia de sus heridas. El significante burgués, burguesía y toda su parafernalia son parte fundamental de su discurso y del drama que vive como sujeto al momento de encontrarse con la pregunta por el sentido de su vida, particularmente en lo que refiere al amor. El amor burgués, que para este sujeto es la imposibilidad del amor mismo, constituyen el drama que atraviesa su relato. El significante burgués es estructurante de su lugar como sujeto en el mundo y en su discurso, significante fálico, uno de esos S1 bajo el cual como sujeto queda borrado. Ser burgués lo apresa y lo define al mismo tiempo. Si fuéramos a ser un poco más precisos, diría que ser burgués hijo de burgueses, porque la historia familiar juega un papel fundamental en su destino. ¿Cuál es el destino del que busca escapar este señor Peter desde su infancia? La soledad, y paradójicamente es el destino en el que termina sumergido. Siendo joven, cuando aún estaba lejos de conocer a quién sería su primer mujer, y era un soltero que vivía en casa de sus padres, que se dedicaba al trabajo y a sus amantes, llega a su casa una criada en cuyo rostro no ve la hostilidad de la soledad en la que vive sumergida la vida, su clase social. Habla de una cara franca y radiante, como debió de ser en los albores de la vida, cuando aún no había bebido del pozo de la sabiduría y no conocía el dolor ni el miedo. Es decir, que en esa joven criada que llega a su casa cuando él ya era un adulto, ve la posibilidad de una ruptura con aquello que más temía, aunque en ese momento no lo sabía.
A su primera mujer, con quien se casa al volver de algunos años de viaje, en los que escapó luego de confesarle en la casa de sus padres sus deseos amorosos a Judith, la que es la criada. Bien, a su primera mujer, decía, la define como perfecta, lo que no implicaba que la quería. Dice que su vida con ella, con la primera mujer, era como vivir en una escuela de modales, también en la cama. De esta primera mujer dice: sé que la maté un poco, la matamos un poco yo, la vida, la casualidad y también la muerte del niño, refiriéndose a la muerte de su hijo. Cuando va a relatar cómo comenzó todo, no su primer matrimonio, sino su vida, ¿no? el drama de su vida, ¿no? Habla de sus padres, del matrimonio de los padres, al que califica de ideal, es decir, monstruoso según sus palabras. Define su condición de burgués, de acuerdo a la herencia familiar, como una clase que viene a cumplir una misión, viene al mundo a preservar algo, parte de lo cual era no rendirse a los instintos ni a los plebeyos que buscan contaminar nuestras conciencias e incitarnos a la inmoralidad. La otra, Judith, era una burguesa, no era una burguesa, era una plebeya, una proletaria. En el seminario de RCI, cuando Lacan habla del síntoma, en la clase 5, la siguiente a la que citaba, hace referencia a Marx y la lucha de clases. A partir de la historia de Peter, me preguntaba qué síntoma era para él esa otra mujer criada, proletaria y plebeya, y cómo venía a superponerse en su vida la lucha de clases como un síntoma en su historia de amor. Desde el lugar del cual habla, aquello que se puede tener en la vida, castigos y recompensas, estructuran su discurso. Desde el lugar en el cual habla en el presente, ¿no? Es llamativo que sea en su discurso la vida lo que da, encargada de repartir los merecimientos. Dice que al final, en este momento, logró su objetivo, alcanzó lo que quería, pero para eso tuvo que pagar un precio muy alto. Y lo cito: duermo mal, paso la mitad de las noches en vela, mirando el techo en la oscuridad, con los ojos abiertos, tan inmóvil que a veces me parece que soy un aprendiz de muerto que practica para llegar a ser un buen difunto. ¿Qué es lo que no le permite engañarse? Ya no le debo nada a nadie, solo tengo una obligación conmigo mismo, buscar siempre la verdad. La posibilidad de vivir sin ninguna deuda es una fantasía que estructura la neurosis obsesiva, desde la cual mata al padre imaginario, pero se queda sin nada que lo ate a la vida, sin poder hacer ningún lazo. Buscar la verdad parece para Peter la necesidad de creer que hay una verdad que exista, que se pueda decir toda y así encontrarla, desconociendo que la verdad solo puede decirse a medias. Del nombre de la criada Judith Aldozó, relata que cuando lo escucha le suena familiar. Dice: Aldozó tiene mucho que ver con la comunión y el sacrificio. Su nombre de pila, Judith, era un nombre bíblico, como si la muchacha hubiera llegado del pasado, de un mundo de simplicidad e intensidad bíblicas, de la otra vida, la eterna, la verdadera. Una verdad a poder encontrar, hasta ahí va la cita, ¿no? Una verdad a poder encontrar en el amor con ella, la promesa de una verdad que ella pueda traer, la respuesta a una pregunta que había atravesado su existencia, hace su enganche fantasmático. Como consecuencia de su belleza, Judith generaba algunos problemas entre los criados en la casa de sus padres, por los amores y pasiones que despertaba. Dice que Judith representaba un peligro para la estabilidad del hogar de sus padres, hogar perfecto, y se pregunta por qué no la despedían. La respuesta que se da es: mi madre deseaba aquel peligro para mí. Su madre pensaba que la soledad era más peligrosa que Judith. Por un lado, Judith es la salida a la soledad que la demanda de su madre le señala, y por otro es un desafío a su padre y a su clase social. Enrique Ratín, en su artículo Clínicos del psicoanálisis, una investigación clínica de la neurosis obsesiva, escribe: la dilación del obsesivo es la del espectador de la pelea entre la madre, objeto de su demanda, y el padre que podría liberar su deseo. Hasta ahí la cita.
Le lleva años hablarle a Judith, ¿no? O sea, pasa como criada muchos años en su casa antes que se atreva a hablarle por primera vez. La observa, pero no le habla. La primera vez que lo hace es el día de Nochebuena. La encuentra en la sala, en penumbra, arrodillada delante de la chimenea. Habla de la sensualidad de la posición del cuerpo. Lo describe. Dice: quizás entonces alimentaba una esperanza en el fondo de mi corazón. Esperaba que existiese un cuerpo capaz de acoplarse en una perfecta armonía a otro cuerpo, para aplacar la sed del deseo y el hastío de la satisfacción en una especie de manso reposo, en ese sueño que los hombres llaman felicidad. Creo que estas palabras dicen de la creencia en la relación sexual, pero también creo que dicen algo acerca de las clases sociales, ¿no? Y de la relación sexual en relación a las clases sociales, ¿no? Porque esta posición de arrodillada frente a la chimenea, frente a la estufa, supone algo, ¿no? Cuando le habla, cuando la encuentra allí arrodillada, le dan ganas de hablarle, ¿no? Por primera vez. Cuando le habla, le promete su amor. Vacila. Empieza a hablarle y le empieza a prometer su amor, ¿no? Cuando ve que luego de un rato ella no le dice nada, lo deja en silencio como respuesta, aumenta la apuesta y le ofrece casarse en una especie de recurso desesperado. Dice: le dije que sería muy difícil casarse, porque mi padre nunca daría su bendición a ese matrimonio y era probable que encontrásemos otros obstáculos. En la mirada de Judith ve su propia cobardía como en un espejo, lo que al final de la charla ella misma se lo va a decir con palabras, que no se va a casar con él porque es un cobarde. Y por otro lado, el amor con Judith además recién se consuma después de que el padre había muerto. El amor, antes de esa confesión que le realiza a Judith, lo había manejado en la lógica del cash and carry, pagar y llevar. Allí se encontró en una situación distinta. Dice: en cambio, en aquellos momentos no estaba pagando y llevándome lo que quería, sino solo pagándolo. Y además estaba suplicando, alargándome en explicaciones absurdas y metiéndome en una situación que era básicamente humillante. Bien. El deseo existe en relación a una falta, a un estar en falta que admite dos lecturas: causa un deseo o culpa. Vivir el deseo como culpa, por cierto, que es una problemática del neurótico obsesivo. En el caso de Peter, la culpa de un hombre que sale del lugar del amo sin encontrar otra posibilidad de hacer, sin encontrar otra posibilidad que hacerlo desde la humillación. ¿Sí? O sea, cuando se tiene que poner en falta, cuando tiene que ir a confesarle su amor, se humilla. ¿Sí? Entonces es como los dos lugares posibles, ¿no? Que de alguna forma uno es el reverso del otro. Luego de hacer la confesión, como él mismo la llama, hay una presencia bastante importante de algunos significantes religiosos, ¿no? En todo esto. Luego de hacer esta confesión, huye 4 años. Se va de viaje. Después vuelve y se casa con su primera esposa. No voy a trabajar en este texto lo que sucede con su primera esposa por cuestiones de tiempo, solamente subrayar lo que mencionaba al principio, que fue ubicada como la mujer justa, para quien Peter consideró que él era el hombre justo. La mujer justa, además de evocar la cuestión de la que viene a ocupar un lugar ya hecho, armado, posible de calzar, también se podría leer como la mujer de la que se espera que haga justicia en sus valoraciones, que sea justa con ese hombre en cuanto a sus posibilidades fálicas. Creo que ambas lecturas de la mujer justa ocupan un lugar en la fantasmática un obsesivo. Lo otro que quisiera agregar respecto de la vida con su primer mujer es que se siente un personaje en un decorado, lo que me lleva a recordar el lugar del espectador que le da Lacan en el discurso de Roma al neurótico obsesivo, quien mira de afuera la escena, al mismo tiempo actúa. Después de que él se casa, Judith se va a Inglaterra y algunos años después vuelve y se produce el momento que Peter había estado esperando toda su vida. Ella llega a Budapest, lo llama
Él la pasa a buscar para alojarla en un hotel. Él va, se queda en una residencia y nunca más vuelve a su casa. Se divorcia de su primer mujer y 6 meses después se casa con Judith. Desde el tiempo en el que lo está narrando, dice que eso era lo que tenía que suceder. Hace referencia al orden de las cosas y a que esto era necesario para poder entenderlo todo. Cuando habla del inicio de su relación con Judith, en este segundo tiempo, digamos, menciona cómo era visto por los otros burgueses, su lugar como sedicioso, los juicios que se podían emitir sobre él por haberse casado con una mujer que no era de su clase social. El inicio de su relación con ella lo describe en estos términos. Nos observábamos mutuamente, como 2 duelistas antes de medir sus fuerzas, porque entonces creíamos que nuestra relación sería el gran duelo de nuestras vidas. Lucharíamos a muerte y al final, puede que cubiertos de heridas, pero con orgullo caballeresco, firmaríamos la paz. Yo había renunciado por ella a mi posición social, a mis obligaciones burguesas, a mi familia y a una mujer que me amaba. Ella no había dado nada por mí, pero estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio, a menos había actuado. Podría hacer mención a la postergación, a la imposibilidad de actuar de Peter en su espera, pero lo que me llama la atención de este fragmento es la referencia del amor como un duelo por la pelea y por la pérdida. Para ellos se convirtió en una pelea más bien silenciosa. Y como pérdida, aun cuando no deja de decir que era el momento que había estado esperando toda su vida, habla que lo deja todo por ella. Actúa, pero no lo hace por él. Judith tampoco logra disolver la soledad de su alma. En el inicio de la relación le relata a su amigo la insatisfacción que le produce a Judith cada uno de los lujos a los que accede por estar con él. Ni la comida de los mejores lugares, ni los cafés, los postres, siempre queda un resto de insatisfacción en ella. Siempre quería otra cosa. Le deja a su disposición una suma de dinero grande antes de que se casaran para que dispusiera para sus gastos, y en 3 meses lo que podía ser una pequeña fortuna lo había gastado todo. El dinero va a ser determinante en esta relación y en su fin, como goce fálico que fracasa en el anudamiento del lazo amoroso. Si el amor es dar lo que no se tiene, dinero este sujeto tenía, y es lo que pudo dar, y también lo que ella demandaba en sus gastos permanentes. Peter dice que Judith había empezado con él una lucha de clases. Para ella, el dinero era lo que siempre había querido y nunca había tenido, y emprendía una venganza por las privaciones que había atravesado en su infancia. Para él, ella era la posibilidad de disolver la soledad que había atravesado su vida. En el amor buscamos en el otro el objeto A, aquello con lo que él hace semblante. Peter dice que ella no lo veía como era, y ella tampoco fue para él la mujer que logra sacarlo de la soledad. Bien, para terminar entonces, ¿cómo termina el amor entre ellos? Peter se da cuenta que lo robaba, que desviaba dinero a una cuenta personal que Judith tenía en el banco a su nombre. Se entera por una carta que le hace llegar el banco. Y entonces, junto con esta conducta, dice que a él lo estaba privando de algo más, de su amor propio. ¿Cuándo lo descubre? Cuando estaban cogiendo. Y entonces relata, y con esto termino mi presentación, dice: fue solo una mirada en un momento de intimidad y ternura. Yo había cerrado los ojos y los abrí de improviso. Y en la penumbra vi una cara conocida y fatal, que se sonreía con una expresión desconfiada, maliciosa y sarcástica. Descubrí que Judith, dentro y fuera de la cama, no me amaba, me servía. Bien, hasta ahí la presentación.